Eh, como, como se recuerdan, ¿va? Los que estuvimos aquí la semana pasada, estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Un día muy importante. Estas 2 semanas nos hemos tomado el espacio de dejar aparte el libro de Marcos para estudiar hoy, estudiar y recordar lo que el Señor hizo posible en este tiempo, ¿verdad? Entonces hoy estaremos viendo el libro de Lucas en el capítulo 24 del 1 al 12 y va a ser sobre Domingo de Ramos o como nosotros lo conocemos, va Domingo de Resurrección. Yo creo que ese es un suceso muy importante que realmente cambió, o sea, cambió todo, pues es un antes y un después. Nuestra fe cristiana está basada en eso y sabemos que fue así que el Señor lo levantó y que resucitó al tercer día, va. Entonces, como mencioné, estos dos fines de semana han sido para eso, para estar hablando de la importancia de la entrada triunfal y la resurrección. Hoy vamos a estar, antes de entrar a la palabra, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido, ¿verdad? Hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas, versículo del 1 al 12, y esos son los acontecimientos que ocurrieron en aquella primera mañana de Pascua, hace cerca de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. O sea, ya es bastante tiempo, ¿verdad? Ya casi 2000 años que nuestro Señor hizo posible eso en la cruz. Y yo creo que eso es lo que debemos de siempre tener presentes, pues esa es nuestra esperanza, que así como el Señor fue resucitado, también nosotros vamos a ser resucitados los que estamos en Cristo Jesús, que es lo más importante, ¿va? Esos acontecimientos nos resultan muy familiares a muchos de nosotros, a otros quizás no, ¿verdad? Quizás, lamentablemente, ¿verdad? Hay muchas iglesias que no predican sobre esto, sobre la importancia de la resurrección. Entonces, si no predicamos sobre esto, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo va a crecer nuestro conocimiento en Cristo Jesús? Yo creo que no debemos de dejar de pasar esto, pues es algo tan importante, o sea, es nuestra fe, es el cimiento de nuestra fe. Y estoy seguro de que muchos de nosotros podríamos recitarlas de memoria, algunos se saben quizás todo, otros pues, lamentablemente no, ¿verdad? Pero no se preocupen, para eso estamos hoy aquí, para esclarecer todo, para que nuestra fe siga siempre, siempre con nuestra palabra, ¿verdad? Que es nuestra garantía, pues. Y es un poquito de lo que pasó, las mujeres salieron del sepulcro, las mujeres salieron al sepulcro con especies aromáticas, querían terminar el trabajo de embalsar el cuerpo de Jesús. Se sorprendieron al ver que la piedra había sido removida, el cuerpo de Jesús no estaba allí. El ángel les explicó lo que había sucedido y corrieron a contárselo a los demás. Después de esto, Jesús se apareció a algunos de sus discípulos individualmente. Luego se les apareció a todos juntos, ¿verdad? Yo me imagino que cuando el Señor se les aparece a todos, pues fue algo sorprendente, ¿verdad? No sabemos si realmente la incredulidad de los apóstoles era que, me imagino pues, o sea, nunca, bueno, gracias al Señor, ¿va? Nunca he estado en una circunstancia de perder un familiar, ¿va? Pero me imagino que cuando tú pierdes un familiar cercano, pues lo das por muerto, ¿va? Imagínense que digan, a este seguíamos, a este escuchábamos, y en él teníamos vida, ¿va? Y de repente es crucificado y como le decían, va, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Pero se tenía que cumplir tal cual era la escritura, que tenía que ser colgado, ¿me entiende? Entonces, cuando las mujeres eh, o los hombres, como nos relata, el Señor se les aparece, yo creo que se han de haber quedado impactados, ¿va? Imagínense, o sea, pues digo yo, nunca hemos visto un muerto, ¿va? Pero, o sea, se quedaron en show, ¿va? Y comió con ellos pan y pescado, como nos relata Lucas más adelantito, ¿va? Es en el capítulo 24 del 43, que el Señor se les aparece y les dice no tienen algo de comer y ellos le ofrecen pan y pescado. Entonces eso quiere decir que el Señor realmente estaba en cuerpo presente y eso tenemos que atesorarlo y creerlo. ¿Me entienden? Que no fue un fantasma, que no fue una visión, no. El Señor estaba ahí, comió con ellos, y más adelante vamos a estar tocando eso porque es muy importante, ¿verdad? Y Jesús incluso se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto también nos lo relata el libro de Hechos también. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos antes de regresar al cielo. Esto lo vemos en Hechos 1:13, y el Señor dice que estaba dándoles pruebas y hablando del reino de Dios. O sea, pasó 40 días, como nos marca aquí, o sea, 40 días
platicando, hablando, consolando su corazón y sobre todo dándoles esa esperanza de tranquilos, yo estoy aquí, o sea, lo que pasó era necesario, pero así como mi Padre me ha resucitado, así si ustedes están aquí, también van a ser resucitados. Entonces es la esperanza, esa es nuestra fe. Por eso es que yo iniciaba diciéndoles que es importante que nosotros creamos que nuestro Señor fue resucitado y como no como un aniversario de cada año, no, sino creerlo todos los días, ¿me entiende? O sea, si nosotros estamos en Cristo, tenemos esa seguridad de que si nosotros morimos, nos vamos con Cristo, ¿me entienden? Pero muchas veces nuestros pecados, nuestras cosas, nos hacen dudar y nosotros no debemos de dudar, ¿me entiende? Como leía el Salmo, como leía la lectura de hoy el hermano, ¿verdad? O sea, así como Cristo mandó a su Hijo, no para condenación, sino para vida eterna. Entonces todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos esa dicha de también tener la vida eterna, ¿me entienden? Esos acontecimientos de esa mañana de Pascua estaban registrados para nosotros en cada uno de los 4 evangelios. Y hoy vamos a leer el relato de Lucas. Eso es lo importante, pues imagínense, los 4 evangelios dan el mismo testimonio. Y eso es, o sea, no hay duda, pues para que no nos quede duda. El evangelio de Lucas, hay unos detalles más específicos, como sabemos, los evangelios tienen diferentes hechos, diferentes relatos, pero lo más importante es que los 4 relatan este suceso tan importante. Cuando Pedro estaba relatando estos acontecimientos en Pentecostés, le dijo a la gente que Jesús fue entregado según el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Esto fue el Señor tenía el pleno conocimiento de lo que Él había sido, o sea, Él tiene el conocimiento de todo lo que va a acontecer en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos tristes, cuando vemos que no hay salida, tranquilos, estamos con Dios. Dice en su escritura, si ustedes siendo malos padres les dan buenas cosas a sus hijos, ¿qué no más yo les daré? ¿Me entiende? Y no hablamos de riqueza, sino hablamos de vida en Cristo, ¿me entiende? Todas las cosas van a pasar, o sea, a veces caminamos tan afligidos, caminamos tan preocupados por lo que el mundo hace, por lo que el mundo tiene, pero tranquilo, nuestro gozo no es ese, nuestro gozo es la vida eterna. Eso es lo más importante que tenemos que saber y atesorar. Dijo que el pueblo de Israel usó hombres sin ley para clavar a Jesús en una cruz y matarlo. Eso duele, ¿verdad? Eso es triste, pues, o sea, realmente si nos transferimos a ese tiempo, ¿verdad? O sea, ver lo que hicieron con nuestro Señor, yo creo que es doloroso, pues. Entonces, no tiremos ese sacrificio a la borda, pues, no lo crucifiquemos nosotros, a veces con nuestros actos, a veces con nuestros hechos, creo que volvemos a crucificar a nuestro Señor y hacemos que a causa de nuestras irreverencias, a causa de nuestras cosas, a causa de nuestro testimonio, no blasfeman contra nosotros, blasfeman contra Dios, blasfeman contra Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, oremos ante cualquier tentación, oremos ante cualquier cosa que sepamos que delante de Dios no está bien, ¿me entienden? O sea, nosotros nos juzgan, pero no seamos esa piedra, pues, por la cual trompiecen otros hermanos o por la cual nosotros ayudemos a que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado, pues. Vemos estos hombres, o sea, sin ley y todo, o sea, lo llevaron, ¿me entiende? Pero nosotros no, nosotros tenemos el pleno conocimiento de lo que al Señor le gusta, de lo que al Señor le agrada, ¿me entiende? ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Estamos en un cuerpo caído? Sí. Pero si tenemos el Espíritu Santo nos ayuda. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Si realmente hemos creído en su palabra, Él está con nosotros. Entonces muchas veces Él nos habla al corazón y nos dice, no hagan esto, no hagan el otro. Pero muchas veces lo ignoramos, ¿me entienden? Entonces tenemos que tratar de ser receptibles a la voz de Dios y escuchar lo que Él nos dice. Y predijo, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. O sea, vemos pues que realmente, o sea, el Señor lo que hizo pues, o sea, tenía un plan, o sea, Él es el alfa y el omega, Él sabe el principio y el fin y Él sabía cómo iba a ser la salvación de nosotros, ¿verdad? Por medio de su Hijo. En base a eso, nuestro pastor ha titulado el sermón de hoy, no podemos mantener a un buen hombre abajo. Y es así pues,
Estábamos leyendo y estamos estudiando Marcos, ¿verdad? Y vemos nuestro Señor como siervo, ¿verdad? Que eso es lo que nos relata el Evangelio de Marcos. Dios como siervo, ¿me entiende? Entonces, no nos cansemos nosotros de hacer el bien. Siempre que podamos, hagámoslo, hagámoslo. Los hombres no nos van a agradecer y no queremos que nos agradezcan, pero Dios lo va a hacer en su debido tiempo. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Jesús no se cansó de hacer el bien. Jesús lo rechazaron, Jesús lo escupieron, Jesús lo latigaron. Aun cuando les había mostrado milagros y prodigios. Y nunca, nunca los insultó, nunca salió nada malo de ellos. ¿Por qué? Porque tenía un corazón lleno de misericordia. Y es lo que a veces a nosotros nos falta. Nos hacen algo y nos ponemos bravos, ¿verdad? Hablando por uno, pues, como primera persona, pues, y eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de tomar ese carácter de nuestro Señor, pues, ¿me entiende? Tener esa piedad, tener ese amor por los demás, tratar de siempre hacer el bien, y como les dije, no esperemos que otro hombre nos los regrese, no. El Señor tiene todo, ¿me entiende? En el libro de Apocalipsis dice que en aquel día seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, ¿me entiende? Acordémonos que la salvación no es por obras, es por fe, pero que si somos cristianos tenemos que dar evidencias de que lo somos, ¿me entienden? A veces no tenemos dinero, no importa, buenos días, ¿cómo está? Gracias, abrir la puerta, son cosas simples, son cosas simples. Uno que más quisiera que pues darle a todos, ¿verdad? Pero no tenemos. Ahorita que me estoy acordando, hay una anécdota, ¿verdad? Que un hombre dice que se iba a suicidar, e iba caminando y dice, no me voy a suicidar si alguien por lo menos me sonríe. Y durante la travesía que iba, no encontró nadie que le riera, no encontró nadie que le hablara. ¿Sí me entiende? Así nosotros a veces también somos creyentes en Cristo y hay gente desesperada, hay gente dolida, hay gente afligida. Y nosotros, en lugar de hablarles de esa esperanza que es Cristo, de hablarles de ese amor que es Cristo, los afligimos más. Entonces, ¿a dónde está nuestro labor como cristianos? ¿A dónde está nuestra comisión que dijo el Señor en el libro de Mateo, verdad? Vayan y hagan discípulos enseñando todas estas cosas, a que las guarden. Pero nosotros mismos no las guardamos, no nos las predicamos. Es triste, ¿verdad? Pero bueno, con eso vamos a empezar la lectura de hoy, ¿verdad? Si me acompañan a leer, vamos a leer Lucas 24 del 1 al 12. Ustedes me dicen cuando estén listos. Okay. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones, en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinándose su rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados al tercer día. Al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Amén. Ok, con eso. Entonces, ahora, como mencioné antes de leer estos eventos, ¿verdad? Registrados en cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, esos son los 4 evangelios, ¿verdad? Que relatan lo mismo. Y hay muy poca diferencia entre cualquiera de los relatos, como ya se los había dicho antes, ¿verdad? Solo son cosillas
más, cosillas menos, pero al final todos los evangelios relatan lo mismo. Puede haber algún detalle aquí o allá, como les digo, pero realmente todos afirman lo mismo, la resurrección, que es lo más importante, ¿verdad? Y el simple hecho del asunto de la fe cristiana existe gracias a la resurrección de Jesús. Como les digo, por eso es un hecho que debe de predicarse pues cada año, ¿verdad? Y no como por costumbre, no, sino porque realmente es lo que pasó. Y nosotros como padres tenemos que decirle a nuestros hijos, va, hablarles de eso, de la resurrección de Cristo. Más que nada a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces ellos creo que con todas estas cosas que pasan, que viven, a veces no entienden, y nosotros mismos, ¿verdad? Pero tranquilos, tenemos esperanza, nuestra fe está puesta en Cristo, no está puesta en el mundo. Hoy escuchamos que esto pasa aquí, que esto pasa allá, que esto pasa allá, pero pues tranquilos, tranquilos, el Señor nos dejó una promesa, dijo tranquilos porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros también venceremos junto con Él. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de esperanza y fe en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:17 nos dice claramente que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estás en vuestros pecados. Entonces, si Cristo no ha resucitado, entonces ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos? Ninguna, ¿verdad? Es vana, pero no. Nuestra esperanza es Cristo. Si no hubiese sido resucitado, yo creo que estaríamos en nuestras casas, ¿verdad? Tristes, afligidos, como estábamos antes de venir a Cristo. Bueno, por lo menos yo, ¿verdad? O sea, sin esperanza, con temor a la muerte, con muchas cosas, pero pues cuando el Señor viene y se nos revela y nos abre su palabra y nos enseña lo que Él tiene para nosotros, que es vida eterna, ¿verdad? Como me gusta recalcar mucho, no es lo material, sino es la vida eterna. Esa es nuestra verdadera felicidad y nuestro gozo, que solamente Él lo puede hacer, ¿verdad? Y como les decía, y si Jesús no resucitó de esto, y si Jesús no resucitó, entonces también es muy poco probable que los apóstoles hubieran hecho algunas de las cosas que hicieron después, ¿verdad? O sea, si no hubiera resucitado, ¿qué hubieran hecho los apóstoles? Probablemente todos se habían regresado a casa desanimados, sin esperanza. Pues de hecho yo creo que en el transcurso que pasó, ¿verdad? Cuando lo crucificaron, yo creo que ellos pues dijeron hasta aquí llegó todo. ¿Y por qué digo que ellos? Porque si nos acordamos en el relato también, ¿verdad? De Lucas, iban dos hombres, ¿va? De camino de Emaús, y les dice, hey, incrédulos, o sea, yo les dije, yo les hablé, y no creyeron. Yo creo que por esa misma razón muchas veces nosotros nos alejamos del Evangelio. No creemos las promesas que tiene Dios para nosotros. A veces somos tan impacientes, predicándome a mí mismo, ¿verdad? Que las cosas las queremos así. Ya. Estoy contigo, te sirvo y no viene lo mío. No, hombre. Si nosotros seguimos a Cristo por lo que Él nos pueda dar, estamos equivocados. ¿Me entienden? Y nos acordamos de ese gran sermón, ¿verdad? Que el Señor dijo, o sea, la verdad, muchos me siguen porque les doy de comer, ¿verdad? Pero no porque realmente sepan quién soy. Entonces nosotros no estamos por lo que Él nos pueda dar. Porque Él ya nos los dio. Cuando ustedes y yo aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿qué obtuvimos? El regalo más grande, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo no digo que no nos podamos sentir tristes, que no podamos estar afligidos. No, o sea, hay cosas que pasan, hay cosas que no las entendemos, pero tranquilos. Siempre existe ese poder de la oración, ¿verdad? Que muchas veces no lo practicamos. Hay que orar, hay que pedirle, Señor, ayúdame, que no decaiga mi espíritu, muéstrame lo que tú quieres trabajar en esta parte de mi vida, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame, Señor. Y como les decía, si eso no hubiera pasado, los apóstoles hubieran regresado a sus vidas anteriores, ¿va? Pedro y su hermano a pescar, y Mateo pues a cobrar impuestos, ¿va? Entonces, nunca habrían arriesgado sus vidas para hablarle a la gente acerca de Jesús, o sea, no los hubieran decapitado, no habría mártires, o sea, no habría nada, pues.
y Jesús simplemente había desaparecido en algún oscuro rincón de la historia. Pero Él resucitó para darnos vida eterna y es importante que creamos eso, que Él resucitó. Ese es el tema principal de hoy, que Él resucitó. Y así como Él resucitó, también nosotros mismos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hoy en día aproximadamente 2.3 millones de cristianos en todo el mundo, esos son creyentes. Esto supone aproximadamente el 31% de la población mundial, ¿verdad? Muy poquito. El 31 es muy poquito, ¿va? Algo malo estamos haciendo nosotros. Quizás no estamos realmente haciendo la comisión, quizás realmente estamos entregando un mal testimonio. Yo creo que tendríamos que trabajar más, pues. Si nos ponemos el 31 es poquito. Es casi nada. Por la cantidad de gente que hay, pues deberíamos hacer un 50-50, ¿sí o no? Aunque yo sé que no quieren recibir, yo sé que no, pero pues hay que darle, hay que animarlos. Hermanos, la esperanza es Cristo, la esperanza es Cristo, la esperanza es Cristo, la esperanza es Cristo. Y es así, es Cristo la esperanza, ¿verdad? Por medio de su palabra, que es lo que nos revela, ¿va? Entonces, antes de revisar las escrituras, me gustaría señalar estos puntos, como ya sabemos, como los tenemos ahí, ¿va? Ya se me estaba olvidando que teníamos la tele. La resurrección de Jesús. El primer punto dice, la resurrección demuestra que Jesús es quien dijo que era. ¿Cómo? Por medio de su palabra, ¿verdad? Si vemos Juan 11, 25, 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? La resurrección. ¿Qué dice el Señor en Juan? Yo soy la resurrección. El segundo punto, la resurrección demuestra que la expiación fue perfecta y completa. Segunda de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí me entienden? O sea, fue tan perfecto, o sea, nos acordamos del antiguo pacto, ¿verdad? Que tenían que ofrecer algo sin mancha, sin defecto, puro. Pero ni aún así, con todos esos sacrificios que ellos hicieron, nadie alcanzó la salvación. Pero vino el Cordero inmolado en la cruz y Él, por medio de su sacrificio, nos reconcilió ¿con quién? Con su Padre. 3. La resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Otra vez, primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Qué promesa tan grande, ¿verdad? O sea, antes de estar en Cristo, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como nos dice Efesios. Pero cuando venimos al pleno conocimiento y el Señor se nos revela y nos quita las vendas de los ojos, entonces Él nos reconcilia con su Padre, ¿verdad? Entonces vamos a exponer el primer punto, ¿verdad? Primero, la resurrección de Jesús prueba que Él es quien dijo que era. Cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés, dijo, Jesús les fue recomendado por Dios con los milagros y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él. Amén. Se valieron de gente sin ley para clavarlo en una cruz y matarlo, pero Dios resucitó a Jesús. Hechos 22, 24. Como decíamos, se valieron, ¿verdad?, para crucificarlo, pero era el plan determinado por Dios, para que eso sucediera así, para tener vida, ¿verdad? Pero aún así no deja de doler, pues. Realmente que mientras les leo eso, también me lo predico a mí mismo, pues, porque creo que a veces damos por sentado las cosas y no nos acordamos de ese sacrificio tan grande que hizo el Señor, ¿verdad? A mí siempre me gusta, a veces cuando le predico a la gente, le digo, bueno, pues tienen que aceptar al Señor. Le digo, el Señor fue escupido, fue latigado, fue humillado, fue todo. Él lo hizo todo. O sea, a nosotros lo único que nos queda es decir, sí, Señor,
Entra en mi vida, Padre. Sé que he pecado, lo he hecho, pero ayúdame, porque solo no puedo. Y es que la verdad, solo no podemos. O alguien pudo solo. No, ¿verdad? Si lo tiene que hacer Dios. Es que Dios tiene que hacer todo el trabajo por nosotros. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. En Hechos 2, en el 36. Jesús dejó muy claro que Él es el Señor. Dejó muy claro que Él es el Cristo, el Salvador. De acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y la resurrección demostró que ambas cosas eran ciertas. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque por eso estamos hoy aquí. Segundo, la resurrección de Jesús prueba que lo que hizo en la cruz fue perfecto y completo. Amén. Sí, o sea, leyendo los pasajes, ¿verdad? O sea, fue tan perfecto, ¿por qué? Porque Él ahora está ya abogando por nosotros, ¿verdad? Dice que Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Por cuanto a veces pecamos, por cuanto a veces fallamos, porque aún vivimos en un cuerpo, como dice en Gálatas, va, la lucha del espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero tranquilos, acuérdense que pecamos, a veces hacemos cosas que no deberíamos, pero para eso está nuestro Señor allá, a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice Juan, hijitos míos, por si alguno pecase, tienen que abogado, a Jesucristo el justo. Entonces, tranquilos, tranquilos. O sea, una cosa que estemos en Cristo, otra cosa es que vayamos a ser perfectos. No, como decía Pablo, va, el que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. No dijo mañana, no dijo el otro año, hasta la venida. Entonces, tranquilos, no se desesperen. A veces tenemos una parte de nuestra vida, a veces quizás somos muy bravos, quizás son muy chismosos, lo que ustedes quieran, pónganle el problema que uno tenga. Pero tranquilos, tranquilos, permanezcamos en Cristo, oremos y digamos, Señor, haz la obra perfecta en nosotros, ayúdanos. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Segundo, la resurrección de Jesús prueba que lo que hizo en la cruz fue perfecta y completa, como les dije, ¿verdad? Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, amén. O por nosotros, ¿verdad? Del nombre del cual se quiera uno poner, ¿va? Y desde la cruz Jesús dijo, consumado es. Imagínense, el Señor ahí dijo, bueno, Padre, todo es hecho, ¿verdad? Como nos acordamos, ¿verdad? Antes de ser entregado, el Señor pasó momentos de angustia, eso para demostrarnos pues que también fue 100% hombre, ¿verdad? Yo me imagino que fue un momento aterrador para él, pues tener ese miedo y tener que pasar por eso, ¿verdad? Pero tenía que ser así, para que dijera eso, va Juan 19:30, consumado es. Él llevó todos nuestros pecados, todos. Jesús en la cruz, Jesús pagó el precio completo de nuestros pecados. Él tomó la ira de Dios que estaba con nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, pues, porque imagínense. Jesús se presentó en nuestro lugar como sacrificio expiatorio para que podamos tener paz con Dios. Amén. Lo que les decía, ¿verdad? Él está a la diestra abogando por nosotros. Él se ofreció una vez y por todos para nosotros. Entonces en Él tenemos vida, ¿verdad? Y la resurrección demostró que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso sabemos que fue perfecto, ¿verdad? El sacrificio que Dios le levantó de entre los muertos, por medio de Él somos perdonados. Entonces fue perfecto, pues. Fue perfecto. Solamente por quién podemos ser salvos. Por Jesucristo. No hay nadie más. Nadie más. No vamos a justificarnos por nuestras obras. No vamos a justificarnos. No. Simplemente por que fue perfecto lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Y por la resurrección. Entonces, por eso nosotros podemos acercarnos confiados a Él. Finalmente, la resurrección de Jesús garantiza la nuestra. Qué bonito, ¿verdad? Que por medio de Él, como venimos diciendo, nosotros tenemos vida. Eso es algo muy bonito, pues. Otra cosa que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, como veíamos hace ratito.
Y entonces esto es algo que nos tiene que llenar de esperanza. Lo que dice aquí va, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, como les decía hace rato, ya al comienzo, tranquilos, no nos preocupemos por muchas, no pongamos mucha atención a lo que escuchamos, a lo que vemos. Yo sé que a veces es imposible, ¿verdad? Porque escuchamos cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas, pero tranquilos. Sépase que nuestro fin no es aquí. Otra vez en el libro de Mateos, no estoy bien seguro que dice, hey, y haz riquezas allá, no aquí donde todo va a pasar. ¿Me entienden? ¿Aquí para qué? De nada sirve. Muchos, o sea, realmente estaban llenos de riquezas, muchos estaban llenos, pero al final no eran felices, porque no tenían lo más importante, que era Cristo en su corazón. Cuando uno viene a conocer y a tener a Cristo en su corazón, realmente lo tiene todo. Como decía el apóstol Pablo, va, todo lo doy por basura. Y es así, todo esto es basura. Pero el amor de Cristo es verdadero, permanece para siempre en nuestros corazones. La muerte es el gran enemigo de la humanidad. Y hasta donde yo sé, la tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. Pues sí, ¿verdad? Para los que no creen, lamentablemente, pues eso es lo que les espera, ¿va? Pero qué bonito que... Pero igual, es lo que les espera, pero también nosotros no podemos alegrarnos, sino se nos tiene que entristecer el alma, entristecer el corazón. Si alguien nos ha hecho mal, si alguien ha pecado contra nosotros, deberíamos llorar y decirle, Señor, perdónalo como tú me has perdonado. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener a los incrédulos. No juzgarlos, no señalarlos. Nosotros tenemos el conocimiento de quién es Cristo. Nosotros tenemos el conocimiento de lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Ellos quizás no. Quizás lo hagan por ignorancia, pero nosotros no. Entonces tenemos que tener más empatía, más amor, más calma y más tranquilidad hacia ellos. Cuesta, sí, pero de una otra forma los vamos a ganar. Imagínense, o sea, nuestra rebeldía antes de estar en Cristo y aún así, pero ¿qué? Dios es paciente. Dios es paciente. Entonces, así también nosotros deberíamos ser pacientes con todos, ¿va? Dice, todo aquel que nace eventualmente morirá, y esto es inevitable, pero para los que confían en Jesús no será así. La razón por la que morimos es porque todos nacemos bajo la maldición del pecado, que es la caída de Adán, ¿verdad? Como veíamos, pues. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nosotros hemos pasado de condenación a vida eterna. Qué bonito va lo que Dios hace, siendo tan pecadores. Lo maravilloso para un cristiano es esto: cuando cierres tus ojos, he aquí en la tierra por última vez, e inmediatamente los abrirás en el cielo. ¿Se imaginan ese momento? Lo pueden ver, o sea, imagínenselo, porque yo creo que si nos imaginamos, si lo atesoramos, si lo creemos realmente firme, o sea, imagínense, o sea, dices, bueno, pues yo ya, hasta aquí, como diría Pablo, va, como le escribía a Timoteo, yo estoy preso ya a pronto dejar esto, pero él estaba feliz, él estaba contento. Si nos acordamos la carta de los filipenses, ¿va? Él estaba triste, estaba pasando por muchas dificultades, pero él tenía un gozo, que quizás nosotros a veces pareciera que aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a morir y aquí, no. Nosotros también deberíamos estar felices, contentos, estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. Esto es lo que dice 2 Corintios 5:8. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa debe ser nuestra confianza, así como Pablo. Otra vez se los leo, ¿va? Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cuando estamos aquí todavía pecamos, pero ya cuando estemos allá, pues ya no, ya se acabó nuestra lucha. Sino ahora sí disfrutaremos, pues. Por eso es que dice, si es posible, o sea, si por un corto periodo tienen que pasar tribulación, tienen que pasar esto, tranquilos. O sea, realmente, ¿quién somos nosotros? Va, si a los apóstoles los corretearon, si a Jesucristo lo crucificaron,
¿Por qué nosotros no vamos a pasar aflicciones? ¿Por qué nosotros no vamos a pasar cosas? Las tenemos que pasar. Es necesario, pero tranquilos. Para el no creyente, sin embargo, es muy diferente. Cuando cierren los ojos, he aquí la tierra los abrirán al fuego del infierno. Y he ahí es donde sus almas esperan el juicio final. Y como les dije, eso es terrible, pues. Yo creo que esa compasión que Dios tuvo para con nosotros, esa compasión debería ser la que se moviera hacia los demás, ¿verdad? Esa misericordia, pues. Saber que las personas que no han recibido a Cristo en su corazón se van a ir condenados, ¿va? Y como les digo, o sea, yo me predico esto, pues, porque pues, también tengo familia que no conoce a Cristo. Y mi trabajo realmente debería de ser estarles predicando a Cristo. Estárselos predicando y decirle, mira, 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 esta es la esperanza, mira, este es Cristo, mira. Pero muchas veces no lo hacemos porque creo que damos por sentado, ya, bueno, pues yo ya me salvé, y los demás. No, también deberíamos de preocuparnos por los demás, deberíamos de tratar de predicarles el Evangelio, ¿verdad? Como les he dicho, a veces con nuestras limitaciones, a veces quisiéramos hablar mucho, quisiéramos decir mucho, no podemos, pero bueno, vamos, te invito a la iglesia. Vamos, te invito. O sea, deja que el Señor trabaje en tu corazón, vamos. Como dice en una parte de la Escritura, va, pruébame, y si después de esto no hayas algo, pero yo sé que cuando tú vienes, te sientas y escuchas la palabra del Señor, la palabra siempre, siempre va a producir lo que Él quiera que produzca en nuestros corazones. Es que la palabra nunca vuelve vacía, como dice en el libro de Isaías, ¿va? Y eso es lo bonito, pues, que la palabra siempre produce algo. Siempre, siempre. En el día de regreso de Jesús, Él vendrá en las nubes con poder y gloria. Las almas de los que han ido al cielo estarán con Él. Los cuerpos de los muertos en Cristo serán resucitados. Los cristianos que aún vivan también serán arrebatados en el aire. Y en un instante seremos glorificados. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Seremos hechos perfectos para la eternidad. Ahí es a donde realmente ya seremos perfectos, ¿verdad? Los milagros de curación de Jesús dieron una ayuda visual para el perdón de los pecados. Como decía en el libro de Marcos, ¿verdad? Y como lo que estudiamos. ¿Qué es más fácil decir a este hombre, levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados? Marcos 2:9. Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces, ¿quién es el que hace todo posible? Jesucristo, ¿me entiende? Por eso dice, Él es el camino y la verdad. No hay otra verdad fuera de Jesucristo. Que a veces quiera, no, es que yo hago esto por acá o yo hago esto por acá, no. Pues déjame te digo que esta es la palabra, ¿verdad? Y ella da testimonio de lo que decimos y de lo que aconteció. Entonces nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que yo pueda llegar a pensar, no de acuerdo a lo que yo quiera decir, sino vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra. Entonces la palabra dice que Él es el camino y la verdad. Entonces, ahí. Y de la misma manera, la resurrección de Jesús mostró lo que sucederá con nosotros en su regreso. Estas son las promesas, ¿verdad? Con la resurrección. Y eso fue lo que le pasó a él, ¿va? No habrá más dolor, no más enfermedades, no más lesiones, no más muerte. Imagínense. Pues es que, como les decía, si es necesario que por un poco de tiempo pasemos tribulación, tranquilos, gocémonos. Pero miren lo que va a pasar después, cuando estemos con Él. No habrá más dolor, no más enfermedades, no más lesiones, no más muerte. Ahora también viene una resurrección para los no creyentes, pero no es la resurrección de vida, es la resurrección de la condenación. Esto lo encontramos en Mateo 25:41, ¿verdad? No sé si esa escritura es muy, muy bonita, ¿va? Bueno, pues ahí es cuando dice que el Señor viene y a unos los aparta a un lado y a otros a otro lado, y en el versículo 41 dice, o sea, una palabra muy fea, ¿verdad? Entonces, imagínense, Él le dice al fuego. Entonces ahí, si quieren buscar Mateo 25:41, eso es lo que va a pasar con aquellos que vayan a la condenación. Los echará al fuego eterno. Y eso es triste, pues. Triste. Pero es que siempre Dios está
Dios siempre está en el mismo lugar, siempre extiende la misericordia. Solamente que somos nosotros que no queremos tomar eso. Dios está en el mismo lugar, está a la diestra abogando, pero confiamos en otras cosas y no confiamos en Él. Deberíamos de confiar en Él, ¿verdad? Que Él es el único que puede hacer todo posible en nuestra vida. En Juan 5, 28, 29, Jesús dijo: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Los malvados también serán resucitados, pero no serán glorificados, pero serán juzgados por sus pecados. Luego serán arrojados al fuego, como les decía. O sea, va a haber dos, o sea, unos se van a gloriar para los que creen en Cristo y han puesto su confianza y su fe en Él. Pero para los que no tengo tiempo y no otro día, hay condenación y serán echados al lago de fuego. Es triste, ¿verdad? Pero pues hay que ser como, no me acuerdo, no sé, si conozcan los cobradores, cuando alguien le debe algo, y andan ahí toque hasta que les paguen. Así deberían ser nosotros, predicándoles: hey, mira, hey, conoces a Jesús, hey. Siempre hay oportunidad para predicarles. De una u otra forma, yo creo que sí, ahí siempre hay oportunidad, ¿verdad? Solamente que a veces el miedo no nos deja predicarles, pero acuérdense que no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús. Entonces, cuando nosotros quieramos hablar y nos digan no, tranquilos, hicimos lo que el Señor nos mandó. Más adelante alguien más le predicará, si esa es la voluntad y la soberanía de Dios, Él lo va a hacer. Pero debemos de predicar a los demás. Apocalipsis 21:8 describe esto como la segunda muerte, y es cuando los no creyentes son separados de Dios por la eternidad y por sus pecados. Sufren tormento día y noche, y ese tormento nunca termina. Ese tormento es para siempre, pues, como lo dice, eternamente. Es triste. Pero pues la verdad que no, o sea, nosotros tenemos esperanza y mientras haya vida hay esperanza y podemos, yo sé que podemos predicar y podemos. El Señor en su misericordia puede hacerlo, porque es la palabra de Él la que se predica y es la palabra de Él la que hace que los corazones se vuelvan a Él, no nosotros, ¿verdad? Es la pura palabra. Hay dos futuros muy diferentes, esperando a quien ha confiado en Cristo y a quienes no. O sea, son dos panoramas muy tristes. Yo la verdad no sé si ustedes tuvieron hermanos, pero imagínense, o sea, pues no me pasó tanto, pero imagínense, dos hermanos, uno es premiado y el otro no. Aquel quizás hizo bien, quizás hizo lo que le tocaba, pero al otro no, fue desobediente, no escuchó. Entonces es triste, ¿verdad? Pero la fe en Cristo no significa solo algo para el futuro, también significa algo para hoy. Para nosotros, ¿verdad? Los creyentes, eso es paz y esperanza que tenemos en Él. Como les dije, hay cosas que no nos gustan, hay aflicciones, hay esto, pero tranquilos, oremos, pidámosle al Señor que en su soberanía nos ayude, que nos fortalezca nuestro espíritu para poder entender lo que Él nos quiere mostrar y lo que Él quiere trabajar dentro de nosotros. Hay cosas que el Señor permite, ¿verdad? Quizás no las entendemos en el momento, pero el Señor después nos las muestra. Mi hijo quería trabajar tu orgullo, mi hijo quería trabajar tu carácter, y es así, ¿me entienden? O sea, imagínense pues, yo me pongo a pensar lo que pasó el apóstol Pablo, fue latigado también, fue golpeado, fue dado por muerto, pero siempre volvía a Cristo, pues, y su esperanza y su gozo estaba en Él. No dijo, bueno, ya la primera que me pegaron ya no voy a predicar. Ya. No, sino él seguía. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta ¿en quién? En Jesús. Como personas a quien Dios ha traído de la muerte a la vida, tenemos una tremenda responsabilidad. Amar a los demás como Jesús nos ha amado. Yo creo que esta parte nos cuesta a todos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Como les digo, yo primero me predico, porque pues sí, a veces nos cuesta.
eh, amar a los demás como Jesús nos ha amado. Teníamos una plática muy bonita, ¿verdad? El viernes, ¿verdad? Y una hermana nos abría su corazón y nos daba un testimonio, ¿va? Decía, pues a veces uno no perdona y el Señor ya nos ha perdonado. Y así a veces nosotros también. Somos muy duros con la gente. Es que no me cae bien. Es que... Imagínense si Dios pensara así, si Jesús pensara así. Es que es bien rebelde. No ves que mira cómo habla. No, Él es paciente. Entonces también, así como Él nos amó, también nosotros debemos de amar. Debemos ser pacientes. Pacientes. Servir a los demás como Él nos ha servido. Y este ejemplo es lo más bonito, pues también. O sea, realmente estas tres cosas es servir a los demás como Él ha servido, ¿verdad? Él dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor y servir a los demás. Entonces, como decía yo, no nos cansemos de hacer siempre el bien, no nos cansemos de servir por los hermanos, pues. Que al final yo creo que el Señor, cuando habla de los dones, son para edificación del pueblo del Señor. ¿Me entienden? O sea, a veces a algunos les toca predicar, a otros nos toca limpiar, a otros nos toca cocinar, pero todo lo hacemos ¿para quién? Exacto, para Dios. Para Dios. A veces quisiéramos quizás figurar en alguna cosa, pero quizás eso no es nuestro don que Dios nos da. Pero quizás sí nos ha dado un don diferente. ¿Para qué? Para edificar a los santos, que son a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, no nos cansemos de servir, no nos cansemos de ayudar a los hermanos de la fe y a los que están afuera también, porque esa es nuestra responsabilidad. Dijo el Señor que somos luz en medio de tinieblas. Entonces tenemos que llevar esa luz a que los demás resplandezcan. Y para ir y contar las buenas nuevas de la salvación, dice en el libro de Pedro, ¿verdad? El Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Como les decía yo, y esa es nuestra responsabilidad, o sea, anunciar aquel por el cual fuimos aceptados, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, con esto repasemos lo que hemos leído. Versículo 1 va. El primer día de la semana, obviamente es el domingo. Los judíos y los romanos consideraban el domingo el primer día de la semana. El sábado era el séptimo día de la semana, como lo hemos visto, ¿verdad? El sábado. Y hoy en día nuestros calendarios siguen siendo los mismos, nada ha cambiado. Las mujeres son las mujeres que vieron al sepulcro. El versículo 10 las identifica con María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Juana, así como algunas otras mujeres que estaban con ellas. Y todos vinieron al sepulcro aquella mañana trayendo especies aromáticas. En aquellos tiempos un cuerpo era embalsamado con unos 30 kilos de aloe y especies. Era bastante, ¿verdad? O sea, bueno, aún así, aún preparan nada. Entonces imagínense, igual en aquel, o sea, 30 kilos. También estaba envuelto en tiras de tela, por lo que relata, ¿verdad? Ahí cuando lo prepararon también, o sea, lo envolvieron, pues, trabajaron el cuerpo como ahora lo hacen, ¿verdad? Vemos, o sea, que hay que preparar el cuerpo para el entierro, lo mismo, o sea, las mujeres, ese era el trabajo que ellas estaban haciendo. Y solo un trabajo parcial de preparación en el cuerpo de Jesús se había realizado el viernes por la noche cuando fue bajado de la cruz. Y sabemos por qué, ¿verdad? A causa del día del reposo para ellos, ¿verdad? Que como el pastor y como el hermano Marco siempre nos han dicho, nos han enseñado, ¿verdad? Que empieza desde el viernes en la tarde y concluye hasta el sábado en la tarde. Y que nadie durante ese tiempo puede hacer nada, porque es el día de descanso, ¿verdad? Nicodemo y José de Arimateo habían solicitado el cuerpo de Jesús después de terminada la crucifixión. Eso habría sido aproximadamente después de las 3 de la tarde. Y solo tenían unas pocas horas para preparar el cuerpo para el entierro y meterlo en la tumba antes de atardecer, lo que habría sido alrededor de las 6 de la tarde. Esos son los acontecimientos que pasaron después de...
Entonces el viernes no se había hecho un trabajo completo y ahora vienen las mujeres para terminar ese trabajo. El día domingo, el primer día de la semana, porque hasta ahí volvían a retomar, por así decirlo, sus labores. Entonces no les dio tiempo, sino que lo hicieron así, pero se presentaron el día domingo, que es el primer día de la semana, para acabar lo que habían empezado. Podrías preguntarte por qué no continuaron el viernes por la noche, o bien por qué no vinieron y terminaron el sábado. Pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche es el Shabbat judío. No se puede realizar ningún trabajo durante ese tiempo y tampoco podían recorrer la distancia hasta la tumba. O sea, imagínense que eran varias mujeres, ¿verdad? Pero imagínense 30 kilos, o sea, para recorrer, o sea, no les iba a dar tiempo, pues. Así que este es el momento más temprano en que las mujeres pueden venir a la tumba, que es el día domingo, ¿va? Versículo 2. Cuando las mujeres llegaron ahí, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Esto es muy inusual porque la tumba fue excavada en la ladera de una colina y tallada en roca sólida. Solo hay una entrada y estaba cubierta por una gran roca grande y pesada. O sea, era imposible pues que las mujeres la movieran pues. Mateo nos dice que las mujeres esperaban que los soldados romanos movieran la roca para ellas, porque se necesitarían varios hombres para hacerlo. O sea, aquí fíjense pues, por eso les digo que los evangelios nos muestran muchos, nos enseñan diferentes cosas, y aquí podemos ver que era una roca tan grande pues que incluso ni los soldados pues hubiesen podido ayudar. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, está abierto, así que entraron, pero descubren que el cuerpo de Jesús no está allí. ¿Te imaginas cómo esto para ellos? O sea, se imagina uno pues, o sea, saber, lo bajamos, medio que lo preparamos, lo dejamos y queremos regresar a concluir el trabajo, entran y ya no está. Tremendo, ¿verdad? Lo que vieron esas mujeres ahí. ¿Te imaginas cómo esto para ellas? Piensa qué pasaría si hubieras enterrado a un ser querido. O sea, pensemos, ¿verdad? Cuando, como les digo, fue impresionante. O sea, imagínense, lo enterramos, lo dejamos ahí, lo vimos que lo bajaron, vimos que le echaron la tierra y todo, y a los días venimos a querer dejarle flores y vemos que todo está descubierto, que ya no hay cuerpo, que ya no hay nada. O sea, ¿se imaginan esa reacción? Yo creo que muchos de aquí nos sorprenderíamos, más que sorprendernos, yo creo que nos enojaríamos, ¿va? Preguntaríamos ¿a dónde se llevaron el cuerpo? ¿A dónde está? Entonces imaginen que miran adentro del agujero. La tapa del ataúd se levanta y el cuerpo no está allí. Pero el traje con el que fue enterrado, el traje con el que se enterró esa persona está allí. O sea, pues dice uno, pues si te vas a llevar todo, pues, o sea, si te vas a llevar el cuerpo, llévate todo, ¿va? Pero no. El Señor dejó esa evidencia ahí, ¿verdad? Recuerden que Pedro encontró las vestiduras sepulcrales, ¿verdad? En el sepulcro, en el versículo 12. Ahora, queremos entender que no hubo ningún robo de tumba. Eso lo sabemos, ¿verdad? Por lo que dicen los 4 evangelios, ¿verdad? Y hecho en uno de los evangelios, o sea, eso quieren hacerle creer a la gente, ¿va? Quieren pagarle a algunos soldados para que digan que, pero no, eso no fue así. Mateo dice que un ángel del cielo movió la piedra. También dijo que la aparición del ángel asustó tanto a los guardias romanos que cayeron al suelo como muertos. O sea, imagínense, los ángeles pues llegaron ahí, yo creo que cualquiera se espantaría, ¿verdad? O sea, de ver un ser divino, y probablemente huyeron después de eso. O sea, quedaron aterrados, que dijeron, no, pues ya, nos vamos de aquí. Otras cosas que también queremos entender es, la piedra no fue movida para dejar salir a Jesús. Eso es lo que, antes de,
de que los ángeles movieran la piedra, ya Jesús ya no estaba ahí. Él ya había resucitado. Como se titula el sermón de hoy, no puede un hombre bueno estar abajo. Entonces él no iba a permanecer atado a la muerte, pues. Él vino para vencerla y la venció en la cruz. Jesús ya había resucitado y salió del sepulcro antes de que la piedra fuera movida. Pero no habría habido manera de que las mujeres entraran y vieran que el cuerpo no estaba allí, a menos que la piedra hubiera sido removida. Entonces el ángel movió la piedra para dejar entrar a las mujeres. Versículo 4. Pasando al versículo 4, las mujeres están de pie en la tumba, están perplejas, no tienen idea de lo que sucedió. O sea, imagínense pues, les abren ¿cómo se llama? La tumba, entran, quieren acabar el trabajo que comenzaron y de repente, no está Jesús ahí. Yo creo que ha de haber sido o sea, imagínense, aún con el dolor que ya estaban sintiendo, ¿verdad? Que habían crucificado a Jesús. Y luego encima de eso vas y lo buscas y no está. Yo creo que han de haber quedado en shock, han de haber dicho, ¿a dónde está? Es una desesperación tan grande, va. Si uno a veces pierde a su hijo, va, un ratito, bueno, los que somos padres, no lo encontramos y nos desesperamos. Ahora imagínense esas mujeres. Me imagino que han de haber pensado qué tantas cosas se les pudo haber pasado, ¿verdad? Dice, entonces de repente 2 ángeles aparecen allí, 2 varones en vestiduras resplandecientes. Las mujeres ahora estaban aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra. Esa es una reacción muy normal hacia los ángeles, por cierto. A veces nunca te das cuenta de que están cerca, otras veces lo haces y puede ser muy aterrador. Pues realmente, como lo dice aquí, nunca te das cuenta si estás ayudando o si estás a la par de un ángel. O sea, eso no lo hemos experimentado porque realmente no sabemos, ¿verdad? Nosotros. Pero evidentemente ellas sí, porque dice que se aterrorizaron y no solo se aterrorizaron, sino bajaron su rostro. Los ángeles, sin embargo, no están allí para asustar a las mujeres y les preguntan, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. Y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Como dice la Escritura, gloria a Dios. ¿Sabes esto? Me recuerda a un chiste que el papá de nuestra hermana Erika le gusta siempre contar. Cada vez, dicen, ¿verdad? Cada vez que ellos pasan por un cementerio, él pregunta, ¿cuántos muertos crees que hay ahí? Les pregunta al pastor Earl o a la hermana o al hijo. Y ellos a veces intentan adivinar el número de los que pues, pasan por un cementerio, y dicen, adivina cuántos muertos hay ahí. Pero pues ya ve que lo agarran uno, o sea, y dice, simplemente dicen, no, pues hay tantos, otros no sé. Entonces él siempre contesta, creo que todos están muertos. Es obvio, ¿verdad? Si pasas por un cementerio, ¿cuántos muertos hay ahí? Pues todos están muertos. Cuando visitamos un cementerio, estás visitando a los muertos, ese es el punto. No vas allí a visitar a alguien que está vivo. Entonces, por eso es que yo creo que se sorprendieron. Pero los ángeles, o sea, le recordaron, ¿a quién buscas? Si él está, como dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? O sea, podemos ver también su incredulidad, ¿va? Que no creían que eso iba a ser posible. Ese es el punto, no vas ahí a visitar a alguien que está vivo. Pues sí, cuando vamos a un cementerio, pues no vamos por alguien que está vivo, sino sabemos que ha fallecido. ¿Esperas que todas las personas en estas tumbas estén muertos? Claro que sí, ¿verdad? Pues cuando vamos y visitamos un cementerio, lo que esperamos es nada, nomás ver al que anda cuidando ahí el jardín, ¿va? Que no nos espante. En el versículo 6 dice, entonces los ángeles le dicen a las mujeres, no está aquí, ha resucitado, gloria a Dios. Luego dicen esencialmente, ¿no recuerdas que Él te dijo que esto iba a suceder? ¿Cuántas veces el Señor no les habló a sus discípulos, y a los que estaban con Él diciéndole esas cosas?
Pero a veces se nos olvida tan pronto lo que el Señor nos ha dicho o lo que el Señor nos ha ministrado en nuestros corazones. En el versículo 7 dice, Jesús habló en Galilea antes que todos viniesen aquí y dijo, el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. O sea, es que el Señor les dijo varias veces y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Fue entregado, fue llevado a la cruz, ¿verdad? Pero al final Él venció. Ahora déjame recordarte que esto es exactamente lo que pasa, que esto fue lo que pasó. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote. Jesús fue puesto en manos de hombres pecadores. Luego fue entregado a los romanos y crucificado. Eso fue lo que le aconteció a nuestro Señor, pues, antes de. Jesús fue puesto en manos de hombres pecadores, luego fue entregado a los romanos y crucificado. Es triste, ¿verdad? Porque hace 8 días mirábamos la entrada triunfal, ¿va? Como la gente decía, Hosana al que viene. Y no sabemos si mucha de esa gente que estuvo ahí también gritó, crucifícalo. ¿Se acuerdan, verdad? Que decía, crucifícalo, crucifíquenlo. Eso fue triste, ¿verdad? Me imagino que para el Señor se le ha de haber roto el corazón. Pero la Escritura se tenía que llevar tal cual está, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos vida. Así que esto fue lo que sucedió. Jesús fue crucificado en la cruz. Ahora bien, ¿por qué debe ser así? Era necesario para que nuestros pecados fueran perdonados. Gloria a Dios. Como veíamos iniciando, ¿verdad? Fue algo perfecto. Algo que tenía que realizarse para que por medio de eso nosotros fuéramos perdonados. Si no, no hubiera perdón de pecados. Él fue el sacrificio perfecto en la cruz, el que llevó nuestros pecados en su cuerpo, fue golpeado, fue azotado, todo por nuestras rebeliones. Él lo hizo. Solamente Él lo pudo hacer posible y nadie más. Aquí llegamos a la verdad central del Evangelio. Jesús fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Esa es la razón principal por la que Jesús vino. Amén. Y nadie es salvo hasta que comprendan su pecado y se vuelvan a Jesús y reciban su perdón. Es que siempre nosotros pensamos que somos buenos ante nuestros ojos. Pero si no tenemos a Cristo y no lo hemos recibido como nuestro Salvador, pues estamos perdidos. Cada uno de nosotros es pecador desde el momento de la concepción, en el vientre de nuestra madre. Nacemos caídos, porque pues nuestra primera naturaleza es como la de Adán, pues. Tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Aún cuando estamos en Cristo Jesús, aún pecamos. Y tan pronto como podemos pecar, es lo que hacemos, lamentablemente y dolorosamente. Muchas veces sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios, sabemos que hay cosas que no están bien delante de los ojos de Él y a veces, como dice, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad, pecamos. Y pecamos con nuestros prójimos y pecamos ante Dios, que es lo más triste, ¿verdad? Algunas personas no creen ser pecadores, pero un simple recorrido por los 10 mandamientos revela lo contrario. No matarás. Hay quienes dicen nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero si nos acordamos en la Escritura dice, o sea, el que odia a su hermano ya lo ha matado. Es que a veces no es necesario llegar al acto, simplemente nuestro corazón. Con nuestro corazón ya lo hemos matado, ya lo hemos apuñalado muchas veces. No robarás. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha robado algo? Por insignificante que sea. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿va? Cuando le metía uno sus moneditas a la maquinita para ir a jugar, ¿va? Le robaba uno su dinero a la mamá. No cometer adulterio. Algunos pueden decir que nunca lo hicieron, pero si nos acordamos, ¿va? Tan solo con mirar, ya hemos adulterado muchas veces. No des falso testimonio. ¿Alguna vez han dicho alguna mentira? Eso es lo que significa falso testimonio. Yo creo que pues ahí ya estamos destituidos del reino de Dios, ¿verdad? Tan solo con dar falso testimonio de alguien.
Muchas veces alguien nos cuenta algo y nosotros le ponemos de más. Entonces, yo creo que ya ahí estamos pecando. Robar, a veces no hemos matado, pero ya con nuestros pensamientos ya lo hemos condenado, ya hemos hecho todo esto. No codicies. ¿Alguna vez alguien ha codiciado algo que no es suyo? Si nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos escudriñamos a nosotros mismos, quizás muchas veces hemos deseado lo que alguien más tiene. Entonces, en base a eso, aún no son ni 10 mandamientos y ya nos han pillado a todos, pues. Ya yo creo que en alguno hemos encajado, ¿verdad? O así como yo, quizás yo he encajado en todos, ¿verdad? Entonces es imposible, pues. Es imposible decir, o que las personas digan, no, es que yo soy bueno. Pero es que muchas veces somos buenos ante nuestros propios ojos. Pero dejemos que el Señor escudriñe nuestro corazón y encuentre lo que realmente hay ahí. Cuando Él, que es justo y conoce todo, Él nos va a decir si realmente somos buenos como nosotros decimos ser. Es que ante nuestros ojos somos buenos. Y muchas veces nos comparamos con el hermano. No, es que yo soy mejor que el hermano. Pero ese no es nuestro límite. Nuestro límite es Jesucristo. ¿Y ahí qué? Ahí ya todos perdimos. Porque Él es el único que es perfecto. Pero dice en la Escritura, tienen que buscar la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que trabajar siempre. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Cada pecado es una violación de los mandamientos de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos desobedeciendo a los mandamientos de Dios. Cada pecado acarrea la ira de Dios. Eso es lo que también tenemos que pensar, pues. Cada vez que pecamos, cada vez la ira de Dios viene con nosotros. Cada pecado se acumula como el agua tras una presa. O sea, cada vez que nosotros pecamos, o sea, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y llega un momento en el que un día Dios retirará su mano y su juicio vendrá como un diluvio. Como lo hemos visto, ¿verdad? Y como conocemos el diluvio, ¿verdad? Por el cual dice que el Señor se dolió, pues, pero halló misericordia, ¿va? En Noé, pero hubo destrucción sobre ese pueblo. Pero ese pueblo hacía cosas que no deberían de hacer, cosas que para el Señor están mal. Y ese es nuestro tope, el Señor. Entonces eso nos debería de preocupar, pues. A veces decimos, ¿verdad? No, pues, el Señor no se da cuenta. El Señor no ve. Pero no, hombre, si creemos que Él es omnipresente, omnisciente, Él está en todos lados. Yo le puedo engañar a mis hijos, a mi esposa, a mi hermano, pero a Dios yo no lo engaño. Es que eso es lo que siempre tenemos que recordar. Dios es el único que escudriña el corazón y sabe lo que hacemos, sabe a dónde nos metemos, sabe lo que vemos. A los hombres se lo ocultamos, pero a Dios no. Y al final el hombre no nos va a juzgar. Quien nos va a juzgar va a ser Dios. Entonces tenemos que estar bien ante Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Pero aquí la buena noticia, Jesús asumió el juicio en nuestro lugar en la cruz. Pagó el precio completo por cada pecado, bebió la copa de ira de Dios que estaba contra nosotros y nos otorgó un perdón completo y total al tener fe en Él. Amén. Él es el que nos justifica, ¿verdad? Ante todos esos pecados por los cuales habíamos pasado. Él lo hizo perfecto. El Hijo del Hombre no solo se refiere a la humanidad de Jesús, sino que también es un título mesiánico. Se refiere al Salvador, a nuestro Salvador, gracias a Dios, ¿verdad? El hombre que Dios designará para hacer por su pueblo algo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y es como decíamos, o sea, realmente nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, si no tenemos el pleno conocimiento de lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros venimos al pleno conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, entonces yo creo que ahí es a donde Dios hace una obra en nosotros. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Y eso es verdad, pues.
Ninguno. No podemos expiar nuestros pecados. ¿Por qué no? Porque no somos perfectos. No podemos hacer suficiente bien para compensar el mal. Aunque pudiéramos, no funciona así porque todo pecado debe ser castigado. Y eso fue lo que pasó. Él llevó nuestros pecados y Él fue castigado por nosotros. Solamente Él lo pudo hacer perfecto. Solo en Él cayó ese peso de ira que estaba destinado para nosotros. Él hizo perfecto en la cruz. Él, por amor a nosotros, se entregó. No había otra manera de salvar a personas como tú y como yo que Dios enviando a su Hijo. Y dice aquí, si hoy te presentaras ante Dios y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? Solo hay una respuesta. Solo hay una. ¿Qué le vamos a decir? ¿Porque somos buenos? Y es que es lo que muchas veces cuando uno les predica a la gente, ¿verdad? Les hace esa pregunta. ¿Por qué crees que Dios te debería de dejar entrar? Porque somos muy buenos. Quizás como nosotros como iglesia, porque ofrendamos mucho, porque servimos mucho. No, nada de eso. La respuesta es tan simple, ¿va? Por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Por eso. Por eso podemos entrar confiados en el trono de gracia. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros pudiéramos hacer. Porque en el libro de Isaías, no sé si es ahí, ¿verdad? Dice, nuestras obras son trapos de inmundicia. Nada bueno podemos hacer nosotros. Nada. A veces ayudamos, pero con ego. A veces ayudamos, pero con arrogancia. Entonces, ¿por qué somos merecedores de entrar en el reino de Dios o en el cielo? Porque Él murió por ustedes, por mí y por todo aquel que en Él crea. Ahora bien, después de su crucifixión, ¿qué dijo Jesús que iba a suceder? Dijo que resucitaría al tercer día y eso fue lo que pasó. Viernes fue puesto en el sepulcro, día 1. Sábado todavía estaba en el sepulcro, día 2. Domingo Él no está ahí. Él ya había resucitado. Gloria a Dios. Entonces, estas señoras recordaron las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Has estado en una situación estresante o triste y también has necesitado que te recuerden la palabra de Dios? Te recuerden que Dios está en ti por medio del Espíritu Santo. Es que ellas ya, a veces, como les digo, a veces caminamos tan afligidos, tan tristes, que nuestra única esperanza segura es Cristo. Entonces tenemos que recordarnos en Él. Por eso es importante que realmente confiemos en Él y sepamos que Él nos va a llevar por un buen camino, ¿verdad? Dice, los planes que yo tengo son de bien y no de mal. Entonces, acordémonos siempre que estemos en un momento de aflicción, de tristeza, o sea, que Dios nos ayudará, que Dios lo hizo posible todo. Entonces ese es el enfoque que tenemos que tener siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier temor, siempre confiar en Jesús. No en los demás, no en nada más, solo en Él. En el Salmo 119, 11 nos dice que en mi corazón he atesorado tu palabra. En otras palabras, lo he memorizado. ¿Por qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, pues, atesorar lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Y fíjense lo que dice aquí, ¿por qué, verdad? Para no pecar contra ti. Si estamos llenos de la palabra y somos hacedores, ¿verdad? Como dice en el libro de Santiago, no solo oidores, yo creo que nos será de mucha ayuda. Deuteronomio 6 nos dice que la palabra del Señor estará en tu corazón. Dice, repítelo a tus hijos, habla de ellos cuando estés en tu casa, habla de ello cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Que nuestro último pensamiento antes de dormir sea
sea Cristo y nuestro primer pensamiento al amanecer sea Cristo y en todo el día sea Él. Y Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Cómo vas a recordar la palabra de Dios si no la memorizas? ¿Y cómo la vamos a memorizar si no la leemos? Nuestra Biblia está ahí toda empolvada, ¿va? Entonces la única manera de memorizar la palabra es sumergirnos en ella. Es sumergirnos en ella. Como les he dicho, vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra. Bueno, yo realmente siempre he dicho que este es nuestro manual de vida. Y aquí nosotros somos, por así decirlo, somos unas maquinitas. Y aquí nos dice cómo vamos a funcionar. Aquí nos dice lo que no debemos de hacer. Aquí dice lo que no le agrada a Dios. Aquí dice cómo tenemos que ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Aquí. Este es nuestro manual. Pero si no la leemos, ¿de qué estamos llenos? Tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo la recordarás si no asistes a la iglesia con regularidad? Yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces somos inconstantes, no priorizamos esa comunión con nuestros hermanos por una o por otra causa, ¿va? Como sabemos, no hay una iglesia perfecta, ¿va? Todos somos imperfectos, pero tenemos que llevar nuestras cargas unos con otros y tenemos que asistir a la iglesia. En Hebreos 10:25, ¿qué nos dice? No dejen de congregarse, menos cuando las cosas estén mal. Y hoy vivimos mal. No dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, más cuando los días se acercan. Entonces, ¿nosotros a dónde debemos de estar? En la iglesia, teniendo comunión unos con los otros y no afuera. ¿Qué pasa cuando no tienes amigos cristianos? Es triste, ¿verdad? Cuando no somos esa luz en medio de oscuridad, no somos esa sal que le dé ese saborcito, sino que cuando estamos con amigos no cristianos, en lugar de ser luz para ellos, somos partícipes de lo que ellos hacen con nosotros. Nos reímos, entramos en las mismas cosas que ellos hacen. Entonces, por eso es importante que tengamos comuniones con hermanos que nos edifiquen en la fe, hermanos que nos impulsen a ser mejor. Eso es lo que nosotros necesitamos. A esos hermanos son los que tenemos que frecuentar, visitar. Piensa en momentos de tu vida en los que has estado espiritualmente seco, momentos en los que has perdido la esperanza. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿verdad? Que a veces los problemas, las cosas, o sea, a veces decimos, no, hombre, o sea, Dios, nos has dejado, Dios, no nos escuchas. Pero tranquilo, ¿verdad? Dicen que, mi esposa dice, ¿verdad? Que cuando más lejos parece que Dios está más cerquita de nosotros. Él tiene, eso es lo que nos falta a veces, creer que Él tiene el control. Aunque parezca que todo se derrumbó, ¿no? Él está en control de todo. Entonces, cuando nos sentamos afligidos, tranquilos, no hay que perder la esperanza. ¿Sabe la verdad de la resurrección? Es nuestra esperanza y consuelo. Amén. No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas ahora, la victoria ya está ganada por medio de la cruz. Como decía, ¿verdad? Nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que sea que estemos atravesando es solamente temporal. Esto no es nuestro fin, como les dije, ¿verdad? Es temporal, es temporal. No quiere decir que nuestros problemas, aunque a veces salimos de una y viene otra, y viene otra, y viene otra, tranquilos, este no es nuestro fin. Nuestro fin es allá con el Señor. Solo que a veces también hay que ser diligentes, ¿verdad? Pero ese no es nuestro fin.
Este solamente es el principio, pues. Y podemos enfrentar incertidumbre con confianza. Y podemos enfrentar la incertidumbre con confianza porque Jesús vive y reina para siempre. O sea, a veces cuando no sabemos qué va a pasar, no tenemos un problema y no sabemos, tranquilos. Él reina y vive para siempre y Él tiene el control de todo. Siguiendo adelante entonces, versículo 9, vemos que las mujeres regresan del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás, todos los que habían visto todo. Los 11 son los apóstoles, estos son los 12 menos Judas, ¿verdad?, que lo traicionó. Todos los demás son todos los discípulos. Jesús tuvo mucho más discípulos que solo los 12. Y si recordáis, una gran multitud que había venido con Jesús desde Galilea. Esos son todos los que estaban cuando las mujeres daban el testimonio, ¿verdad?, de lo que había pasado. Entonces las mujeres les contaban a los apóstoles todas estas cosas y uno pensaría que los apóstoles quedarían muy impresionados con la noticia de lo sucedido. Pero observa su reacción, versículo 11. Los primeros incrédulos de la resurrección fueron los mismos apóstoles. O sea, a veces no nos culpemos, ¿verdad?, también nosotros, pero imagínense, o sea, el Señor caminó con ellos vieron los milagros, los prodigios, les habló, les dijo. Yo me imagino que muchos de ellos estaban ahí cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Cuando daba vista a los ciegos, cuando le dijo al paralítico, levántate. Y no creían, y no creyeron por un instante que el Señor lo iba a hacer. Entonces imagínense, los primeros son los incrédulos, son los apóstoles. Todo le pareció una tontería y no creyeron a las mujeres. Las ignoraron, ¿verdad? Dicen, no, pero ellas están tan mal, no creo que esto haya sucedido. Esto debería darnos una gran esperanza para otros incrédulos en la resurrección, ¿no es así? O sea, esto debería de darnos esperanza, pues. Algunas personas llegan a la fe rápidamente, escuchan la buena noticia y creen inmediatamente. Otros llegan a la fe después, en un periodo de tiempo. Y hay algunos que al principio no creen, luego Dios les abre los ojos. Esto es así, pues. El Evangelio es así. A veces vemos que algunos hermanos avanzan más, otros menos, pero tranquilos, ayudémoslos. Si nosotros quizás estamos un poquito más avanzados o estamos menos avanzados, siempre con amor, ¿verdad?, con paciencia. Decirnos, hermano, está mal acá, hermano, esto, hermano. Tranquilos, ¿me entiendes? Que para eso somos. A veces nosotros tenemos puntos ciegos que no vemos, pero ustedes sí los ven. Entonces ustedes nos pueden ayudar o nos podemos ayudar mutuamente, ¿verdad? Para todos poder avanzar juntos y llegar así a la meta que es Cristo Jesús. Ya sabes, no debemos darnos por vencidos con alguien solo porque su primera reacción al Evangelio no sea positiva. Eso es lo que les decía, ¿verdad? No, o sea, a veces nos rechazan, a veces no aceptan, pero tranquilos, que cuando ya se le metió una palabrita del Señor, ahí el Señor va a hacer la obra, ¿me entienden? A veces aceptan, a veces no, pero tranquilos. Como dicen también en la palabra, ¿verdad? Alguno riega, otro cosecha y otro siembra. O sea, esto es así. A veces tú simplemente vas a meter una palabra, después va a venir otro y después el Señor, por medio de alguien más, lo va a traer, ¿me entienden? Entonces no hay que desesperarnos. Siempre Dios tiene el control de esas personas y Dios en su misericordia es el que hace la obra. En el capítulo 12 dice, algo en lo que dijeron las mujeres hizo que Pedro pensara, necesito ir a verlo por sí mismo. O sea, se imaginan, pues, Pedro, pues eran incrédulos, no creyeron, entonces dijo Pedro, no, pues yo mejor voy a ver. Entonces Pedro corrió al sepulcro, Pedro llegó allí, vio la tumba vacía y vio los lienzos en que estaba envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces Pedro se marchó maravillado de lo que había acontecido. Su esperanza había sido devuelta por Cristo. O sea, imagínense, ¿verdad? No creyó, pero, o sea, no les creyó a las mujeres, pero cuando él mismo lo vio por sus ojos, su esperanza había vuelto. Quizás en ese momento se le iluminó, ¿verdad? Quizás en ese momento él se recordó de lo que el Señor les había dicho, les había profetizado, ¿verdad? Porque les hablaba en futuro. Y ahí recobró su esperanza.
A nosotros también nos debe de maravillar eso, o sea, esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer, o sea, nos maravilla la resurrección de Jesucristo. ¿A cuántos de aquí les maravilla eso que el Señor haya resucitado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Fue algo impresionante. El pastor también se queda maravillado pues de lo que pasó, pues. Y como decía, es que si eso no hubiera pasado, nuestra fe no estaría aquí. Entonces eso pasó y es maravilloso, pues. Pero eso mismo nos va a acontecer a nosotros, a los que estamos en Cristo, para que nos maravillemos más aún. ¿Y has hecho, Dios, eso efectivo en tu corazón para salvación? O sea, ¿realmente has creído en la resurrección y realmente crees que Dios te va a resucitar igual? ¿Lo creemos en nuestro corazón? Para nuestra salvación, porque es importante creer. De eso depende todo, nuestra fe puesta en Jesús. Al concluir el día de hoy, antes de tomar la comunión, hoy vamos a tener comunión, quiero recordarles, solo había una manera de que la gente se salvara. Fue por el Hijo de Dios que vino y dio su vida por nosotros. Amén. Eso lo creemos todos, ¿verdad? Jesús dijo, tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El pecado, la muerte y el diablo son enemigos derrotados y por la fe en Cristo. Eso es lo que Dios vino a hacer. Por eso es que dice que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Pero a veces caminamos tan afligidos. El Señor ya la venció, la exhibió en la cruz del Calvario. Llevó todo ahí. Nosotros somos vencedores. Todo pecado puede ser perdonado, todo pecado, todo pecado. A veces cuando platicamos o cuando antes de venir a la fe decimos, no, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho el otro. Pero nos acordamos del apóstol Pablo, ¿va? Que él estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Perseguía a la iglesia de Cristo. Pero aún así Dios, en su inmensa misericordia, lo perdonó. Entonces también nosotros hemos hecho cosas tremendas, pero pues, el Señor nos perdona. Cualquier persona puede ser salva, no hay excepciones. Cualquiera que confíe y que crea en Jesucristo puede llegar a la salvación. Eso es lo bonito. Que no, el Señor no excluye a fulano, a sultano, a ti sí, por el color de pelo, por el color de nada. Todo el que crea puede llegar a ser salvo. Es lo bonito, pues. Si vemos cómo nuestro Dios es un Dios de misericordia para todos. La Escritura nos dice claramente que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Esta es una promesa abierta a cualquier hombre o mujer o niño que escuche el mensaje, ¿verdad? A todos. Como les decía yo, el Señor no hace excepciones de personas. Nosotros a veces en nuestra religión hacemos excepciones de personas. Creemos que el Señor no puede perdonar a alguien por lo que hizo, pero ese juicio no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca dar la buena nueva que es la salvación en Cristo Jesús. El resto lo hace Jesús. Nosotros no podemos condenar a nadie, ¿verdad? Eso lo hace Dios. Nosotros fuimos hechos para anunciar las buenas nuevas. Así que para concluir hoy solo tengo estas preguntas. ¿Es usted creyente en la resurrección de Cristo? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hemos llegado a comprender que somos pecadores. ¿Te has vuelto hacia Jesús para salvación? Amén, aunque no escucho muchos aménes, pero ojalá que sí, ¿verdad? En su corazón, digan amén. Muchos de nosotros aquí podemos decir sí a todas estas preguntas y ya hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Pero si aún no lo hemos hecho, si aún
no estamos seguros que nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, hoy puede ser ese día, pues, para ti y para todo aquel que no crea, ¿me entiendes? Esto es entre tú y el Señor, entre tú y Él. Entonces, si me acompañan, hermanos, pónganse de pie y vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Si hay alguien aún que no ha entendido o que no ha recibido al Señor y sienten que Dios les está hablando hoy a su corazón, pueden orar. Y vamos a orar, ¿verdad? Cierren sus ojos, dice. Señor Jesús, ahora sé que soy pecador, entiendo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos. Entiendo que sin ti iría al infierno. Quiero alejarme de mis pecados y comenzar una nueva vida contigo hoy. Por favor, cambia mi corazón, Señor, y sálvame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.